Otra cosa importante que quería mencionar es que esta similitud no solamente se ve en las condiciones y los efectos, sino que también vemos una sincronía, es decir, una coincidencia en los tiempos. Si vemos nuevamente la gráfica o los números, podemos ver que, por ejemplo, entre 1984 y 1997 se produjo toda una explosión en cuanto al uso de hornos microondas, de teléfonos satelitales. Y bueno, allí comenzamos a ver cómo comienza a aumentar la curva un poco, pero donde vemos realmente un pequeño punto de inflexión en principio es a finales de la década de los 90, donde se introduce o se hace más masivo el uso de la telefonía celular y de las torres celulares. Podemos ver allí que la primera pequeña inflexión se produce allí, pero la más importante se produce a partir del 2000 y es entonces cuando comienzan a aumentar todo lo que son los sistemas de Wi-Fi y sistemas inalámbricos. A partir de allí, de los 2000, vemos que comienza un aumento ya a una tasa más o menos continua, pero que ha ido creciendo sin parar en ningún momento. Entonces, podemos ver que entonces no solamente ocurre este paralelismo en cuanto a los efectos y a las condiciones, sino también en el tema de los tiempos, algo que llama mucho la atención. Incluso si nos quisiéramos ir un poco más al origen, podría incluso contarles que ya muchos de ustedes saben que la bombilla se inventa en el año 1879. Evidentemente se comienza a ser más masiva pues más adelante, pero los primeros orígenes o los orígenes del autismo se remontan a 1908. Es la primera vez que un psiquiatra comienza a hablar o comienza a acuñar el término del autismo. Entonces es bastante llamativo para mí, por no decir bueno, una coincidencia adicional que estaríamos evaluando. Existen muchos otros estudios, como les dije, que reportan todo este tema. Hay estudios hechos con ratones, que es muy llamativo para mí, porque, bueno, la mayoría de los estudios siempre hablan de las radiofrecuencias, de las exposiciones a telefonía celular, que si bien es cierto que también tienen mucha evidencia. Este estudio con ratones, que se realizó desde el periodo que comprende desde una semana antes de nacer hasta una semana después de nacidos, fueron expuestos a frecuencias, a extremas bajas frecuencias, es decir, a la frecuencia que corre por el cableado eléctrico de nuestras casas, por donde corre la corriente eléctrica, a 50 hercios. Y producto de esa exposición, se evaluaron nuevamente entre las 8 y las 11 semanas de nacidos, todos ratones machos, y la consecuencia que se tuvo es que, casualmente, porque lo que me llama la atención es que justo lo que se obtuvo fueron las mismas condiciones que les expliqué en principio de lo que era el autismo: falta de interés por la interacción social y poco cooperativismo e interés por la comunicación con pares. Entonces, allí podemos ver que también se presenta una gran coincidencia con ya características propias y que definen al autismo. Como conclusión, me gustaría decir que entre las recomendaciones que pudiera dar, me gustaría decir que siempre es importante que podamos intervenir. Como vimos anteriormente, existen una serie de factores que están sumando a esa carga alostática que está siendo la gota que rebasa el vaso y que produce ese punto de quiebre en el organismo. Entonces, todos aquellos factores que podamos cuidar y que podamos velar porque se disminuyan, pues estaremos trabajando por su bienestar. Pero como estamos viendo, uno de los factores, y en mi opinión, el factor, no sé si más determinante, pero que en el futuro se convertirá en el de mayor expansión de todos los que están afectando el autismo, son los campos electromagnéticos. Entonces es muy importante que entendamos, esto no es para vivir en preocupación, sino es para vivir en conocimiento de aquellas actividades que podemos acometer. Tener conocimiento es tener poder y poder actuar
sobre lo que podemos hacer, sobre nuestra responsabilidad individual y poder actuar para mejorar la vida de estos niños. Entonces, teniendo el conocimiento de esto, nosotros podemos tomar decisiones informadas y hacer uso de la tecnología. No tenemos por qué renunciar a ella, pero podemos hacer un uso adecuado. Entonces, para mí, de los primeros consejos que les voy a dar, seguramente lo veremos en el resto del Summit, es que no utilicemos sistemas de apantallamiento con personas diagnosticadas por autismo, porque como sabemos, bueno, cuando apantallamos estamos bloqueando la interacción natural con los campos electromagnéticos de la Tierra, y estos campos electromagnéticos pueden producir una desincronización de nuestros ciclos circadianos. Y esto puede conllevar a otras cosas como trastornos del sueño, depresión, manías, impulsividad, síndromes metabólicos de un largo etcétera. Todas condiciones que se encuentran muy presentes en el autismo. Entonces, lo que estaríamos haciendo es amplificar aún más todo lo que ya está allí presente. Incluso hay estudios que también demuestran cómo puede afectar la microbiota intestinal. Y como bien sabemos, este es uno de los temas que se encuentra alterado en las personas con autismo. Entonces, mi primera recomendación es no utilizar sistemas de apantallamiento con personas con autismo. Lo siguiente, evidentemente, sería, es esencial una higiene electromagnética rigurosa. Como dije al principio, aquí se presentan temas de estrés oxidativo y de radicales libres que podemos compensar con un grounding y una puesta al sol que sean, mi recomendación, prácticamente diarios. Pero si no pueden ser diarios en lo posible, pues bueno, tratar de que sea lo máximo que podamos, especialmente con ellos, para tratar de compensar esa situación. Y por supuesto, pues una higiene electromagnética además en todos los espacios que ocupan, que garantice una menor exposición siguiendo los principios de Alara. Y en estos casos yo incluso recomendaría la asesoría de un TENFER, porque debemos hacer una evaluación exhaustiva de todos los campos a los que están expuestos. Debe ser realmente completa esa evaluación que hagamos para evitar pues que se sigan influenciando por este tema. Una tercera ya opción sería el uso de filtros electromagnéticos para su protección personal y la protección de los espacios en los que ellos habitan. Y por supuesto, complementar, como dije antes, con los otros factores estresantes que están sumando para el quiebre de estos organismos. Allí estamos hablando de una nutrición adecuada, y eso incluye de forma muy importante hidratación. La hidratación se debe tratar de agua que esté mineralizada y sobre todo estructurada. Es muy importante para toda la parte metabólica, para esa deficiencia mitocondrial que están presentando, que esa agua que les estemos proporcionando esté estructurada. Además de eso, pues evitar en lo posible la exposición a tóxicos, porque como ya les comenté al principio, eso unido con la exposición a los campos electromagnéticos está potenciando todos los efectos. Entonces, disminuir exposición a tóxicos y condiciones ambientales, evaluar el aire en el que se están desenvolviendo es muy importante, y buscar estrategias para disminuir todo lo que es el estrés, porque bueno, sabemos que son personas que al tener un sistema nervioso pues muy afectado, suelen vivir en estados de ansiedad o vivir en estados de mucha, incluso hasta de depresión. Entonces es importante también sumar estrategias para el estrés. Y bueno, antes de terminar, me gustaría decirles que si bien es cierto que la literatura, la documentación y los casos que yo he conocido demuestran que mientras más temprana se haga la intervención, mayores resultados vamos a obtener, con toda seguridad. Sin embargo, siempre es un buen momento para intervenir. No importa si la persona es adulta, si es niño, no importa. Siempre será un momento
importante y que nos va a traer beneficios en su bienestar en cuanto lo hagamos. Así que nunca es tarde para comenzar a aplicar estos hábitos de higiene electromagnética, esta intervención en todo el aspecto de lo que son los campos electromagnéticos, que como hemos visto a lo largo de esta exposición, están influenciando de manera muy importante todo el autismo y todo lo que ha sido el aumento de su prevalencia. Bueno, esta es por ahora mi exposición. Gracias Natalia. Ha sido muy esclarecedor para muchas personas. Esta gráfica, como bien tú dices, ese paralelismo que hay definitivamente va muy relacionado al aumento de la exposición. Hablabas de la invención del bombillo y la revolución de la corriente y la guerra de las corrientes y la aparición de aquel caso de 1908 que has mencionado. Y ciertamente en mi investigación de literatura científica relacionada a campos electromagnéticos y el monitoreo de exposiciones, he conseguido también que hay indicios claros donde hay una aparición manifiesta de distintas condiciones que de pronto aparecen como una terminología porque se hacen muy presentes en la sociedad a partir de periodos específicos y que esos periodos específicos coinciden con la aparición de una creciente exposición electromagnética o una nueva complejidad, una nueva capa de complejidad dentro de esa exposición electromagnética, como lo he expuesto, de hecho, en el libro que estoy publicando en este mismo periodo con el Summit de contaminación electromagnética. Y uno de esos elementos es ese punto de inflexión que aparece allí en esta gráfica de 1999 al 2000, donde una de las cosas que pasa es que en la investigación que se hizo, encontré que había un periodo que sucedió en ese momento donde apareció la utilización masiva del Wi-Fi, que arrancó como una frecuencia electromagnética dominante. Y ahí vemos cómo pasamos de 1.500 a 1 a 150, y es una cosa sorprendente. Y luego en 3G vemos otro aumento de una manera significativa y donde terminamos en 1 en 69. Y luego vamos de 1 en 69, pasamos a 4G y terminamos en 1 en 36 en 2020. Y eso es 2020. Exacto. Entonces, todavía eso sigue en aumento y también lo mismo, podemos conseguir esa misma relación en paralelo con la electrohipersensibilidad, donde los casos eran muy extraños y muy raros y donde teníamos en aquel momento cuando empezamos la investigación, originalmente había literatura que hablaba de que un 2% de la población era electrosensible y de ese 2% de la población electrosensible, un 5% manifestaba electrohipersensibilidad. Y hacíamos los cuestionarios y en realidad cuando hacíamos los cuestionarios de síntomas y signos comunes, no conseguíamos tan rápidamente un caso de electrohipersensibilidad. Tuvimos que agarrar a más de 10.000 personas para conseguir más de 300 casos. Pero luego del año 2020, con la revolución de la 5G, nosotros recibíamos casos de personas electrohipersensibles que llegaban a nuestra página web, que llenaban los cuestionarios. Antes del 2021, uno al mes, más o menos. Luego del 2021 empezamos a recibir uno diario y pasamos literal de uno al mes a uno diario, y el tráfico de visitas a nuestra página web no tenía publicidad. Es decir, yo no estaba publicitando la búsqueda de eso, era gente sufriendo, buscando respuestas, sintiendo síntomas, y al leer artículos nuestros que aparecían en Google, llegaban a nosotros, lo que nos dice que si nosotros empezamos este proceso educativo que estamos haciendo, donde vamos a darle ese paralelismo al autismo con los campos electromagnéticos, donde empezamos a dar relaciones con exposición, donde empezamos a darnos cuenta, donde estamos sentando a nuestros hijos a comer, a dónde están sentándose a jugar, dónde están sentándose a dormir, y cómo esos ambientes determinan la amplificación de síntomas, aunque no los creen, pueden ser un agravante significativo que amplifica una situación. Entonces, creo que hemos cumplido con la misión que queremos en esta jornada de este Summit, que es abrir los ojos a este elemento tan crucial y, como tú dices, el que va a ser
el contaminante ambiental de mayor crecimiento en los próximos años porque pasa por debajo de la mesa, no lo puedes escuchar, no lo puedes ver, pero aumenta con el uso continuado de tecnologías modernas. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, hacer una pausa para las personas y pasar a la segunda parte. Eh, y te agradezco, Nati, por tu tiempo. Estás, además, todos tus datos aquí compartidos para que por favor sigan a Natalia, estén pendientes del boletín. De esta información que ella está dando, va a aparecer en el boletín de la comunidad de consultores en GEMS a partir del día de mañana. Lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Y nos estamos abriendo paso después del pequeño receso a la segunda parte de esta jornada de reflexión sobre el TEA, el electromagnetismo y el electrosmog, con Espiro, de cierre. Entonces, por ahora simplemente me despido. Muchas gracias. Muchas gracias.